Orson y yo nos detuvimos. Volví la cabeza lentamente y escudriñé el flujo de niebla que nos rodeaba, intentando captar cualquier sonido de referencia, pero el grupo se movía tan silenciosamente como la bruma. Me sentí como el buceador que, mar adentro, es atrapado por invisibles corrientes ricas en algas y plancton, con un tiburón nadando en círculo a su alrededor que está esperando a que salga de la penumbra para partirlo en dos de un mordisco. Algo rozó la parte trasera de mis piernas y me dio un tirón en los tejanos. No fue Orson, porque aquello emitió una especie de silbido malvado. Intenté darle una patada, pero no lo conseguí, y se desvaneció en la niebla antes de que pudiera echarle la vista encima. Orson, sorprendido, lanzó un aullido, como si hubiera sido él quien hubiera tenido el encuentro. «Aquí, muchacho», le urgí, y él vino rápidamente a mi lado. Solté la bicicleta, que cayó sobre la arena, agarré la pistola con ambas manos y empecé a girar en círculo, buscando algo a lo que disparar. Se levantó de un murmullo estridente, iracundo. Al parecer eran las voces de los monos. Al menos había media docena. Si mataba a uno de ellos, ¿acaso los otros podían desaparecer aterrorizados? Pero también podían reaccionar como lo había hecho el mono de la mandarina antes de la escoba de Ángela en la cocina, con furiosa agresividad. En cualquier caso, la visibilidad era virtualmente nula, no podía ver el brillo de sus ojos o sus sombras, así es que decidí no gastar munición disparando a ciegas en la niebla. Cuando se acabaran las balas sería una presa fácil. El murmullo de voces se apagó. Las nubes densas, agitándose sin cesar, acallaban hasta el sonido del oleaje. Oía las pisadas de Orson, mi respiración demasiado acelerada y nada más. La forma grande y negra del jefe del grupo apareció de nuevo entre los vaporosos velos grises. Descendía rápidamente, como si tuviera alas, aunque la sensación de vuelo seguramente era una ilusión. Orson gruñó y yo apreté el mecanismo de visión láser. Una mancha roja se agitó entre el rostro dormido de la niebla. El jefe del grupo, como una sombra flotando en una ventana incrustada de escarcha, fue envuelto por completo por la niebla antes de que pudiera apuntar con el láser su forma mercurial. Recordé la colección de cráneos en los escalones de cemento del vertedero en la alcantarilla. Quizás el coleccionista no era un adolescente sociópata haciendo prácticas para su carrera de adulto. Quizás esos cráneos eran trofeos reunidos y ordenados por los monos, lo cual era una idea peculiar y turbadora. Y aún más turbador fue lo que se me ocurrió después, quizás, del cráneo de Orson y el mío. Una vez arrancada toda la carne, los ojos y la vida se añadirían a la colección. Orson lanzó un aullido cuando un mono saltó chillando de entre los velos de la niebla y le saltó al lomo. El perro torció la cabeza, enseñó los dientes intentando morder a su indeseable jinete al mismo tiempo que intentaba sacudírselo de encima. Estábamos tan cerca que, bajo la escasa luz y la agitada bruma, pude ver los ojos amarillos, brillantes, fríos y feroces. Se alzaron hacia mí y yo no pude disparar porque hubiera podido herir a Orson. El mono se sujetaba con la fuerza al lomo de Orson y luego de un salto dejó libre al perro. Me embistió con fuerza. 11 kilos de fuertes músculos y huesos me hizo tambalear hacia atrás. Se encaramó por el pecho, utilizando la chaqueta de cuero para apoyarse. En medio de aquel caos fui incapaz de disparar. Podía lesionarme. Durante un instante estuvimos cara a cara, ojo con ojo asesino. El animal enseñaba los dientes, silbaba con ferocidad y su respiración era acre y repulsiva. Aquello era un mono y no lo era, y la cualidad profundamente diferente de su atrevida mirada era terrorífica. Me arrancó la gorra de la cabeza y yo le di un golpe con el cilindro de la Glock. El mono se lanzó al suelo para agarrar la gorra, le di una patada
y él dejó caer la gorra. El Resus, con chillidos de protesta, se metió dando tumbos en la niebla y desapareció de mi vista. Orson salió en busca del animal ladrando, olvidando todos sus temores. Lo llamé para que volviera y no obedeció. La gran silueta del jefe de la cuadrilla apareció otra vez, más flotante que antes, una sinuosa forma hinchada como una capa agitándose que desapareció tan pronto como hubo aparecido, pero dilatándose lo suficiente para que Orson reconsiderase la cordura de perseguir al Resus que había intentado robarme la gorra. «¡Jesús!», exclamé cuando el perro gimió con voz lastimera y abandonó la persecución. Recogí la gorra del suelo, pero no me la volví a poner en la cabeza. La doblé y me la guardé en el bolsillo de la chaqueta. Me dije a mí mismo, temblando, que estaba bien, que no me había mordido. Si me hubiera arañado, hubiera sentido el dolor en la cara o en las manos. No, no me había arañado. Gracias a Dios. Si el mono padecía una enfermedad infecciosa que solo se contagiaba por contacto con los fluidos del cuerpo, no me la había contagiado. Pero había aspirado su fétido aliento, había respirado el aire que él exhalaba. Si el contagio era por vía aérea, ya estaba en posesión de una entrada para el depósito. Respondí al ruido metálico que se produjo a mis espaldas. Giré en redondo y descubrí que mi bicicleta estaba siendo arrastrada hacia la niebla por alguien que no pude ver. Caída de lado y peinando la arena con los radios, la rueda trasera era la única parte de la bici que todavía se veía, y casi había desaparecido en la bruma cuando alargué una mano y la agarré. Me metí en una tira y afloja con el ladrón del que salí vencedor, lo que significaba que me había peleado con uno de los Resus y no contra el jefe del grupo, mucho mayor. Enderecé la bicicleta, la apoyé contra mi cuerpo para mantenerla derecha y de nuevo empuñé la Glock. Orson se acercó, volvió a orinar, nervioso, derramando los últimos vestigios de cerveza. A mí me sorprendió no haberme mojado en los pantalones. Estuve jadeando ruidosamente durante un rato, temblando tanto que aunque hubiera sujetado la pistola con ambas manos, hubiera sido imposible mantenerla quieta. Poco a poco me fui calmando. Las palpitaciones del corazón ya no me amenazaban con romperse y romperme las costillas. Al igual que el casco de un buque fantasma, las grises paredes de la niebla pasaban flotando una infinita flotilla, dejando atrás una quietud sobrenatural, ni bloqueos, ni chillidos o alaridos, ni gritos de somormujo, ni susurros del viento o suspiros del oleaje. Me invadió una extraña sensación, como si me hubieran matado en el reciente enfrentamiento sin haber sido yo consciente de ello, y me encontrara en la helada antecámara más allá del corredor de la vida, esperando que se abriera la puerta del juicio. Por fin parecía que los juegos se habían acabado por el momento. Sujetando la Glock con una mano, empecé a caminar con la bicicleta a lo largo de la parte oriental del promontorio. Orson caminaba a mi lado. Era consciente de que el grupo nos seguía vigilando, aunque a una distancia mayor que antes. No vi formas que se aproximaran cautelosamente en la niebla, pero estaban allí, seguro. Monos, aunque no eran monos, escapados de un laboratorio de Wyvern. El fin del mundo, había dicho Ángela, sin fuego, ni hielo, algo peor. Monos, el fin del mundo provocado por monos. Apocalipsis con primates. Armagedón, el fin, fini, omega, el día del juicio final. Cierra la puerta y apaga las luces para siempre. Todo eso era una locura. Cada vez que intentaba centrarme en los hechos y quería ordenarlos de forma inteligible, se me borraba todo. Todo quedaba sellado por una enorme ola de imponderables. La actitud de Bobby, su inflexible determinación a separarse de los problemas insolubles del mundo moderno y ser el campeón de los hangares. Siempre me había parecido la legítima elección de un estilo de vida. Ahora ya no me parecía tan solo legítima, sino razonada.
lógica y sabia. Como no esperaba que sobreviviera a la edad adulta, mis padres me animaron a jugar, a divertirme. Fueron indulgentes con mi curiosidad, me animaron a vivir sin preocupaciones y sin temores, a vivir el momento con muy poca preocupación por el futuro. En resumen, a confiar en Dios y a creer que yo, como todo el mundo, estoy aquí con un fin. Me enseñaron a agradecer tanto mis limitaciones como mis talentos y bendiciones, porque ambos formaban parte de un designio que no alcanzaba mi comprensión. Reconocían que necesitaba autodisciplina, claro, y también aprender a respetar a los demás, pero de hecho todas esas cosas se dan de una forma natural. Cuando crees de verdad que tu vida posee una dimensión espiritual y que eres un elemento cuidadosamente diseñado en el misterioso mosaico de la vida. Aunque esa apariencia, existían muy pocas oportunidades de que yo sobreviviera a mis padres. Ellos se prepararon para esta posibilidad. Contrataron una póliza de seguros que me proporcionaría una vida cómoda, aunque no cobrara los derechos de mis artículos y mis libros. Yo había nacido para el juego y la diversión. Mi destino era no tener nunca un trabajo. No iba a consumirme con las responsabilidades que pesan sobre la mayoría de las personas. Podía dedicarme a mis escritos o bien convertirme en un surfista zángano como Bobby Holloway, quien en comparación habría parecido un adicto al trabajo compulsivo, con menos capacidad para divertirse que una col. Hubiera podido dedicarme a la holgazanería más absoluta sin ningún sentimiento de culpa, sin escrúpulos o dudas, porque he crecido para ser lo que la humanidad hubiera sido si no hubiéramos violado los términos del contrato y no hubiéramos sido expulsados del paraíso. Como todo aquel que ha nacido de hombre y mujer, vivo por los caprichos del destino debido al XP, soy mucho más consciente de las maquinaciones del destino que la mayoría, y esta conciencia es liberadora. Mientras caminaba con mi bicicleta por el lado occidental de la península, seguí buscando el significado de todo lo que había visto y oído desde el atardecer. Antes de que el grupo apareciera y nos atormentara, me preguntaba en qué consistía exactamente la diferencia de esos monos. Volví a intentar resolver ese misterio. A diferencia de los resus comunes, eran más audaces que apocados, más tristes que alegres. La diferencia más clara residía en que esos monos eran de genio vivo, malvados. Su potencial para la violencia no era, sin embargo, la principal cualidad que los diferenciaba de los otros resus. Solo era consecuencia de la otra diferencia más profunda que reconocí, pero que era inexplicablemente reacio a considerar. La niebla seguía siendo muy densa, aunque poco a poco empezó a brillar. Manchas de luz borrosa aparecieron en la bruma, edificios y farolas a lo largo de la playa. Orson gimoteó con satisfacción o con alivio ante los signos de la civilización, pero no estábamos más a salvo en la ciudad que fuera de ella. Cuando dejamos atrás la parte sur del promontorio y entramos en el camino del embarcadero, me detuve para sacar la gorra del bolsillo en el que la había guardado. Me la puse y tiré de la visera. El hombre elefante se componía la indumentaria. Orson me echó un vistazo, enderezó la cabeza haciendo como que me observaba y luego se esponjó como si quisiera demostrar su aprobación. Después de todo, él era el perro del hombre elefante y como tal, en alguna medida, su propia imagen dependía del estilo y de la gracia con las que yo compusiera la mía. La visibilidad había aumentado hasta quizá unos 50 metros gracias a las farolas de la calle. Como las mareas fantasmas de un mar antiguo y muerto desde hace tiempo, la niebla surgía de la bahía y se adentraba en las calles. Las finas gotas de bruma retractaban la luz dorada de vapor de sodio y las trasladaban a la siguiente gota. Si los miembros del grupo todavía seguían detrás de nosotros, para evitar ser vistos, tendrían que ocultarse a mucha mayor distancia que la que habían mantenido en la árida península. Como protagonistas de un nuevo reparto de los crímenes de la calle Morgue de Poe,
deberían de haber limitado sus salidas furtivas a parques, avenidas sin iluminación, galerías, salientes de edificios, parapetos y tejados. A esas horas no se veían ni peatones ni motoristas. La ciudad parecía abandonada. Me sobrevino la turbadora sensación de que estas calles silenciosas y vacías presagiaban una desolación real y aterradora que iban a sobrevenir en Moonlight Bay en un futuro no demasiado lejano. Salté a la bicicleta y me dirigí hacia el norte por el camino del embarcadero. El hombre que se había puesto en contacto conmigo a través de Sasha, en la emisora de radio, estaba aguardando en su barco, en la dársena. Mientras pedaleaba por la desierta avenida, mi cabeza volvió a los monos del milenio. Estaba seguro de haber identificado la diferencia fundamental entre los restos comunes y corrientes y el grupo que rondaba secretamente en la noche. Era reacio a aceptar mis propias conclusiones, aunque por fin me rendí a lo inevitable. Aquellos monos eran más inteligentes que los monos comunes. Inteligentes. Muy inteligentes. Habían comprendido la finalidad de la cámara de fotografía de Bobby y se la habían llevado. Y también le habían birlado la nueva. Reconocieron mi rostro entre los de 30 muñecas en el taller de Ángela y la utilizaron para burlarse de mí. Y luego prendieron fuego a la casa para ocultar el asesinato de Ángela. Los grandes cerebros de Fort Wayver debían de estar implicados en investigaciones secretas de guerra bacteriológica, pero eso no explicaba por qué sus monos de laboratorio eran mucho más inteligentes que los demás. ¿Y hasta qué punto su inteligencia era mucho más inteligente? Quizá no hubieran podido ganar un montón de pasta en Jeopardy, ni enseñar poesía en ámbito universitario, dirigir con éxito una emisora de radio, descubrir las pautas del oleaje alrededor del mundo, ni siquiera escribir un éxito de ventas en el New York Times. Pero quizás era suficiente para convertirse en la plaga más peligrosa e incontrolable de la humanidad. Las ratas con su rapidez reproductora y los prejuicios que causan, si fueran la mitad de inteligentes que el ser humano, podrían evitar todas las trampas y venenos. ¿Se habían escapado en realidad esos monos de un laboratorio? ¿Estaban sueltos en el mundo y eludían una captura con inteligencia? Si era así, ¿cómo habían llegado a ser tan inteligentes? ¿Qué querían? ¿Cuál era su finalidad? ¿Por qué nadie los perseguía, los capturaba y los devolvía a las jaulas de las que nunca debieron salir? ¿O era un instrumento de Wayver? Como los perros policía amaestrado de los polis, o como la marina utiliza a los delfines para buscar submarinos enemigos y en tiempo de guerra, se decía, para depositar cargas explosivas magnéticas en el casco de los barcos enemigos. Se me ocurrieron un millar de preguntas, todas ellas fantásticas. La ramificación de esos monos de elevada inteligencia podría aniquilar la Tierra. Las posibles consecuencias para la civilización humana eran especialmente alarmantes, considerando la maldad de esos animales y su innata hostilidad. La predicción de Ángela del fin del mundo ya no era tan improbable ni menos pesimista de lo que sería mi valoración de la situación cuando, si sucedía, conociera todos los hechos. Lo cierto es que a Ángela le habían llegado el fin del mundo. Intuí además que los monos no eran toda la historia, eran como un capítulo. Había otras sorpresas que estaban esperando ser descubiertas. Si se las comparaba con el proyecto Wayver, las consecuencias del mito de la caja de Pandora, de la que habían sido liberados todos los males de la humanidad, guerras, peste, enfermedades, hambruna, inundaciones, solo serían una colección de insignificantes molestias. En mi precipitación por llegar a la dársena, pedaleaba demasiado deprisa y Orson no podía seguirme. Corría hasta la asfixia, meneaba las orejas, resollaba pero se quedaba atrás.
Lo cierto es que forzaba la bici al máximo, no porque tuviera prisa de llegar a la dársena, sino porque inconscientemente deseaba escapar de la oleada de terror que se precipitaba hacia nosotros. No había escape, sin embargo, y no importaba la furia con que pedalease, solo podía dejar atrás a mi perro. Recordé las palabras finales de mi padre y pedaleé suavemente hasta que Orson pudo correr a mi lado sin realizar ningún esfuerzo heroico. No hay que dejar atrás a los amigos. Los amigos son todo lo que poseemos en esta vida y son lo único de este mundo que podemos volver a encontrar en el siguiente. Además, la mejor manera de habérselas con un mar de problemas es coger la ola en el punto cero y remontarla. Deslizarse por la cara correcta de la catedral, quedar totalmente encerrado en la verde habitación y dibujar el túnel con la tabla, aullando sin demostrar miedo. Esto no solo es magnífico, es clásico. Con un sonido suave y tierno, como carne en un lecho nupcial, las olas bajas se deslizaban entre los pilotes y golpeaban sonoramente los rompeolas. El aire húmedo brindaba una tenue y agradable mezcla de aromas de salmuera, plancton, creosota, hierro oxidado y otras fragancias que no podía identificar totalmente. La dársena encajaba en el protegido extremo noreste de la bahía. Da cobijo a más de 300 embarcaciones, de las cuales solo 6 son residencia permanente en sus propietarios. Aunque la vida social en Moonlight Bay no se centra alrededor de los paseos en barco, hay una larga lista de espera por conseguir el primer amarre que quede libre. Hice rodar la bici hacia el extremo oeste del embarcadero principal, que discurre paralelo a la orilla. Las cubiertas se apartaban y golpeaban suavemente el punto de humedad. Tablas oscilantes. Solo una de las embarcaciones de la dársena tenía luces en sus ventanas. A esas horas, las débiles farolas del muelle me mostraron el camino a través de la niebla. Como la flota pesquera está amarrada más allá del promontorio norte de la bahía, la dársena más resguardada se reserva a las embarcaciones de placer. Hay balandros, queches, desde el menor hasta el mayor, aunque más de los primeros que de los últimos. Yates a motor, la mayor parte de un tamaño y un precio asequibles, algunos Boston Whaler y hasta 2 casas flotantes. La embarcación a vela amarrada más grande es la Sunset Dancer, un cutter windship de 18 pies. Entre las embarcaciones a motor, la mayor es el Nostramo, un crucero costero Blue Water de 15 metros, y yo me dirigía a esta última embarcación. En el extremo oeste del muelle tuve que hacer un giro de 90 grados sobre un muelle subsidiario con 2 plataformas de embarque y desembarque a ambos lados. El Nostromo estaba en el último amarre, a la derecha. He tenido un encuentro con la noche. Era el código que Sasha había utilizado para identificar al hombre que había ido a la emisora de radio a buscarme, que no quiso que su nombre se dijera por teléfono y que no había querido ir a casa de Bobby a hablar conmigo. Un verso del poema de Robert Frost, que a cualquier escucha furtivo le hubiera resultado difícil de reconocer, y que entendí que se refería a Roosevelt Frost, el propietario del Nostromo. Cuando apoyé la bicicleta contra la baranda del malecón próximo a la pasarela de la plataforma de embarque, la acción de la marea hacía oscilar a las embarcaciones en los amarres. Crujían y gemían como viejos artríticos murmurando débiles quejidos durante el sueño. Nunca me había preocupado de atar la bicicleta con la cadena cuando la dejaba sin vigilancia, porque hasta esa noche Moonlight Bay había sido un refugio contra el crimen que infecta el mundo moderno. Después de aquel fin de semana, nuestra pintoresca ciudad podría superar el país en asesinatos, mutilaciones y palizas a los curas per cápita, aunque probablemente no tengamos que preocuparnos de un dramático incremento de robos de bicicleta. La pasarela de la plataforma estaba seca porque la marea no había subido todavía, pero resbalaba debido a la condensación. Orson bajó con tantas precauciones como yo.
Habíamos recorrido 2/3 del camino cuando una voz queda, apenas un ronco murmullo que parecía haberse originado por arte de magia en la niebla que discurría sobre mi cabeza, preguntó: ¿Quién va? La sorpresa estuvo a punto de hacerme caer, pero conseguí mantener el equilibrio agarrándome a la pringosa barandilla de la pasarela. El Bluewater 563 es un crucero elegante, blanco, de perfil bajo, de 2 cubiertas con una cabina de timonel más elevada cerrada por una cubierta rígida y paredes de lona. La única luz que había a bordo procedía del otro lado de las ventanas con cortinas del camarote de popa y de la cabina principal en medio de la nave en la cubierta más baja. La cubierta superior abierta y la cabina del timonel estaban a oscuras y envueltas en niebla, y no logré ver quién había hablado. ¿Quién va? Murmuró el hombre otra vez, no en voz alta, pero con un tono de rudeza. Reconocí a Roosevelt Frost. Soy yo, Chris Snow, murmuré. Protégete los ojos, hijo. Hice visera con la mano y me incliné cuando un rayo de luz resplandeció y me movilizó en la pasarela. Se apagó casi al instante. ¿Viene tu perro contigo?, preguntó Roosevelt, también con un murmullo. Sí, señor. ¿Y nadie más? ¿Cómo? ¿Nadie viene contigo? ¿Nadie más? No, señor. Entonces sube a bordo. Ya podía verle porque se había aproximado a la barandilla de la cubierta abierta superior, a popa de la cabina de mandos. Sin embargo, a pesar de la corta distancia que nos separaba, todavía no podía identificarlo, porque lo protegía la niebla espesa, la noche y la oscuridad. Ordené a Orson que me precediera y salté a bordo por la abertura de la barandilla de babor. Luego ascendimos rápidamente los escalones hasta la cubierta superior. Cuando estuvimos arriba, observé que Roosevelt Frost empuñaba un arma. Muy pronto la National Rifle Association iba a trasladar su cuartel general al Moonlight Bay. No me apuntaba con el arma, pero hubiera asegurado que me cubría con ella hasta poder identificarme con el haz de luz de la linterna. El aspecto de Frost era formidable. 1,92 de altura, el cuello como un pilote de muelle, las espaldas tan anchas como una vela de stay extendida, pecho corpulento, con 2 palmos más que el diámetro de un timón corriente. Era el tipo que el capitán Ahab hubiera escogido para darle una lección a Moby Dick. Durante los años 60 y principios de los 70 fue una estrella de fútbol. Los comentaristas deportivos solían llamarlo el macho martillo. A los 63 años era un hombre de negocios de éxito, propietario de una tienda de ropa masculina, acciones en el Moonlight Bay Inn y en el Centro Country Club, y capaz de pulverizar a cualquiera de esos mutantes genéticos o monstruos accionados con esteroides que ocupan puestos claves en los equipos contemporáneos. «Hola, chico», murmuró. Orson se espojó con satisfacción. «Sujeta esto, hijo», musitó Frost, entregándome el arma. Llevaba colgados alrededor del cuello unos prismáticos de alta resolución. Se los llevó a los ojos y desde una situación aventajada observó las embarcaciones de los alrededores y el muelle por el cual acababa de acercarme al Nostramo. «¿Puede ver algo?», pregunté. «Son prismáticos de visión nocturna. Amplían la luz 18.000 veces». Pero la niebla presionó un botón en los cristales y zumbó un mecanismo en su interior. También tienen un dispositivo de infrarrojos que solo muestra las fuentes de calor. Habrá muchas fuentes de calor alrededor del muelle. No con los motores de las embarcaciones apagados. Además, solo me interesan las fuentes de calor en movimiento. Gente. Quizá. ¿Quién? Quien quiera que te haya seguido. Ahora silencio, hijo. Me callé. Mientras Roosevelt registraba conciencia el muelle, pasé al siguiente minuto preguntándome si el antiguo futbolista y hombre de negocios de la localidad no eran tan pacíficos como aparentaba. No me sorprendí.
Desde la puesta de sol las personas con las que había encontrado me habían revelado aspectos de su vida que yo ignoraba hasta entonces. Hasta Bobby tenía secretos, el arma en el armario de las escobas, el grupo de monos. Cuando recordé el convencimiento de Pia Click de ser la reencarnación de Kahakuna, que Bobby había guardado para sí, comprendí mejor su amargura. Las agrias respuestas a cualquier punto de vista que para él tuviera un gustillo New Age, incluidos los inocentes comentarios sobre mi extraño perro. Al menos Orson había mantenido su carácter durante la noche, aunque, considerando cómo iban las cosas, no me hubiera sorprendido si de pronto descubría que tenía la habilidad de mantenerse sobre las patas posteriores y arrancaba a bailar con hipnotizadora teatralidad. «Nadie te ha seguido», dijo Roosevelt, bajando los prismáticos y cogiendo el arma. «Vamos, hijo». Le seguí por la cubierta de popa hasta una compuerta abierta a estribor. Roosevelt se detuvo y miró atrás, por encima de mi cabeza, hacia la barandilla donde Orson permanecía en silencio. «Aquí. Deprisa, muchacho». El tonto se rezagó no porque observara algún movimiento en el muelle. Como era habitual, sentía curiosidad y cierta desconfianza hacia Roosevelt. La ficción de nuestro anfitrión era la comunicación animal, la quinta esencia de un concepto New Age que había sido el alimento de la mayoría de las charlas televisivas de día, aunque Roosevelt no hablaba mucho de su talento y solo lo empleaba a petición de amigos y vecinos. La mera mención de comunicación con animales hacía que Bobby echara espuma por la boca, aun antes de que Pia hubiera decidido que era la diosa del oleaje en busca de su Kahuna. Roosevelt aseguraba que era capaz de distinguir las ansiedades y los deseos de las mascotas con problemas que le llevaban. No cobraba por sus servicios, aunque su desinterés por el dinero no convencía a Bobby. «Demonios, Snow, nunca he dicho que sea un charlatán intentando conseguir $1. Tiene buenas intenciones, solo que se ha dado la cabeza contra el poste de la portería más de lo que aconseja la prudencia». Según Roosevelt, el único animal con el que nunca había sido capaz de comunicarse era mi perro. Consideraba a Orson un reto y nunca perdía la oportunidad de intentar charlar con él. «Ven aquí, muchacho». Orson, con aparente pereza, aceptó finalmente la invitación. Las pezuñas chasquearon en cubierta. Roosevelt Frost, sosteniendo el arma, pasó por la escotilla abierta y bajó un tramo de escalones de fibra de vidrio, iluminado solamente con un globo de tenue brillo al fondo. Agachó la cabeza, encorvó las anchas espaldas, alargó los brazos a ambos lados del cuerpo para hacerse más delgado, pero a pesar de todo parecía que iba a quedarse encajado en el estrecho del tramo. Orson vaciló, metió el rabo entre las patas, pero finalmente bajó detrás de Roosevelt y yo fui al extremo último en hacerlo. Los escalones llevaban a una cubierta de popa estilo porche que sobresalía del puente. Orson era reacio a meterse en el camarote, pero parecía un lugar acogedor y agradable a la suave luz de una lámpara de una mesa de noche. Sin embargo, una vez que Roosevelt y yo entramos, Orson se sacudió vigorosamente la humedad de la niebla de su capa de pelo, rociando con ella toda la cubierta, y luego entró, pese a que había sido todo un detalle por su parte para no salpicarnos. En cuanto Orson estuvo dentro, Roosevelt cerró la puerta, comprobó que estuviera bien cerrada y luego volvió a comprobarlo. Más allá del camarote de popa, la cubierta principal albergaba una galería con armarios de caoba descolorida y un suelo de chapas de falsa caoba, la zona comedor y un salón en una planta del piso abierta y espaciosa. En dirección y atención a mí estaba iluminada solamente por una luz baja en una vitrina de la sala llena de trofeos de fútbol y 2 velas verdes en unos platillos en la mesa del comedor. En el ambiente se respiraba un aroma de café recién hecho y cuando Roosevelt me ofreció una taza, la acepté. «Me he enterado de lo de tu padre. Lo siento», dijo. «Bueno, al menos ya ha pasado todo». «¿Es cierto?», preguntó alzando las cejas. «Quiero decir, para él, pero no para ti.
no después de lo que has visto. ¿Cómo sabe lo que he visto? Se dice por ahí, repuso misteriosamente. ¿Qué? Alzó una mano como un tapacubos. Hablaremos de ello dentro de un momento. Por esto te he pedido que vengas. Pero aún estoy pensando qué es lo que he de decirte. Déjame que lo haga a mi manera, hijo. Una vez hubo servido el café, el hombre se sacó la cazadora con capucha de nylon, la colgó en el respaldo de una de las sillas, de tamaño mayor que el habitual, y tomó asiento ante la mesa. Me incitó que me sentara en diagonal a él y empujó otra silla con el pie. Tú aquí, dijo, ofreciendo el tercer asiento a Orson. Orson, como siempre que lo visitábamos, fingió no entenderlo. Se sentó en el suelo frente a la nevera. Esto es inaceptable, le informó tranquilamente. Orson bostezó. Roosevelt empujó suavemente con el pie la silla que antes había apartado de la mesa. Sé buen chico. Orson bostezó con más esmero que antes, exhibiendo su desinterés.